¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, 4 de septiembre del año 2019. Vamos con la información. La Comisión de Fiscalización del Parlamento aprobó investigar el mensaje a la nación que el presidente de la República, Martín Vizcarra, pronunció el pasado 28 de julio, y en el cual el mandatario anunció un proyecto de adelanto de elecciones para el próximo año. El pedido para solicitar facultades investigadoras al Pleno fue propuesto por la ex oficialista Yanet Sánchez, quien sostuvo que había que investigar si el proyecto para adelantar las elecciones generales había sido aprobado o no en el Consejo de Ministros, como dicta la Constitución. Entre los argumentos que sustentan el pedido de la Comisión de Fiscalización para solicitar las facultades investigadoras, se consigna que Vizcarra anunció el proyecto con un cuadernillo que al finalizar el mensaje no fue entregado al Congreso. Escuchemos. Se va a someter a voto. A votación. Bien, esa propuesta. Alex. Escuchemos. Escuchemos. Congresista Mulder, López, Becerril, Yuyes, Yanet Sánchez, Vilcatoma, Cuchiñagua, Miyashiro, Mantilla y Tapia. Los que estén en contra, Johnny Lescano, Arce, Oliva. Abstención, nadie. Ha sido aprobado por mayoría. La Junta de Portavoces del Congreso de la República aprobó hoy la recomposición de la Comisión de Ética Parlamentaria y con ello se acordó que la presidencia de dicho grupo retorne a la bancada de Fuerza Popular. Según la vocera del grupo fujimorista Milagros Salazar, se respetará el acuerdo de portavoces de mayo del 2018 en el que se designó a la congresista Yanet Sánchez hasta el 2020. Milagros Salazar también señaló que en aras de la pluralidad y la proporcionalidad, todas las bancadas estarán representadas en la Comisión de Ética. Por ello, el grupo pasará de tener 10 miembros a 19. Esta mañana en Radio Santa Rosa, Rosa María Palacios indicó que la Comisión de Ética Parlamentaria se ha convertido en una comisión de venganzas. Hay un viejo refrán español que dice: quien con niños se acuesta, mojado amanece. Es decir, los actos tienen consecuencias. El señor Salaverry sabía perfectamente con quién se metía. Sabía perfectamente que el affair Mamani, para hacer renunciar al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, votar a Kenji Fujimori y a sus amigos del Congreso, que él organizó, ¿no es cierto?, le iba a dar como premio la presidencia del Congreso. Entonces, hay que decir algo muy sencillo: los pecados de los otros no te hacen santo. Él se paró y dijo una cosa que es verdad: él no ha contratado a su sobrino, eso sí es verdad. Así es. ¿No? Él no le ha mochado los sueldos a su personal, también es verdad. Y hay otros que están tentados en el Congreso que sí, está hablando la señora Salazar, está hablando la señora Robles, o sea, de varias que sí han hecho esas cosas y que nadie las toca, porque son de Fuerza Popular. ¿No? En eso está, pero, y es verdad, y eso hay que decirlo también, que lo han sacado 120 días del Congreso, la sanción máxima, por un informe que él no firmó y que él no preparó. Y está probado que su firma ha sido falsificada, y así lo han dicho sus asesores, que prepararon este informe, falsificaron su firma y lo presentaron. ¿Tiene él una responsabilidad? Sí, la responsabilidad de supervisión. Ha debido decir: oiga, esto yo no lo he presentado, sáquenlo o retírenlo. Pero ¿eso merece 120 días de suspensión? Eso es bien raro, ¿no? O sea, ¿eso merece más suspensión que la señora Ponce, que eran 260? Y como decía la señora Ponce, esto es una venganza. Yo no dudo que todos los casos sean una venganza, porque en eso se ha transformado la comisión de ética. Es una comisión para perpetrar venganzas, no para fijar estándares éticos en el Congreso. Porque esa comisión se creó para fijar estándares éticos en el Congreso, para decir a los congresistas: hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Tú no puedes promover una ley que beneficie a tu empresa. Eso es una falta ética. Podría ser un delito después también. Y también para establecer algún tipo de sanción
antes de que la persona sea procesada, en un esquema en el cual no se levanta fácilmente la inmunidad parlamentaria. Porque falsa declaración en acto administrativo, que es lo que hacen todos los que mienten en su hoja de vida, es delito. Lo que pasa es que no se le procesa, porque el Congreso no levanta la inmunidad. Si no hubiera inmunidad, no necesitaría comisión de ética. Justicia simplemente, ¿no es cierto?, se ocuparía de estos casos. Tráfico de influencia, porque eso es cuando tú utilizas tu escaño para favorecer a una empresa que es tuya o de tu interés, eso se llama tráfico de influencias. No necesitas la comisión de ética. Entonces se creó como una instancia administrativa para fijar estándares éticos y se ha convertido en la chaira de la mayoría. Y en el mecanismo de protección para que los que están en la mayoría hagan lo que les dé la reverenda gana dentro del Congreso. Contraten al sobrino, tramiten su ley favorable. Para eso sirve. Es una pena que haya algo llamado un pleno ético. Es una pena, de verdad. Pero en fin, así estamos. El legislador de Fuerza Popular, Ángel Neira, presentó una denuncia constitucional contra el congresista Daniel Salaverry por incluir en agenda, cuando era presidente del Parlamento, el pedido de reincorporar a los congresistas inhabilitados. Hablamos de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, sin avisar a las bancadas restantes. De acuerdo al documento que fue enviado al titular del Parlamento, Pedro Olechea, Salaverry Villa cometió abuso de derecho y de poder al no respetar los procedimientos legislativos establecidos al aceptar el mencionado requerimiento de reincorporación que fue presentado por el ahora tercer vicepresidente del Legislativo, Marvin Palma, el último 23 de julio. La vicepresidenta Mercedes Arauz considera que el adelanto de elecciones propuesto por el presidente Martín Vizcarra frustraría el avance de las reformas políticas, judiciales y económicas en el país, al tiempo que aboga por un acuerdo de gobernabilidad para salir de la crisis. No nos hablemos, lo que sucede es que hemos tomado dos posiciones políticas diferentes frente a una iniciativa que ha tenido el presidente de proponer adelantar el plazo de la culminación de la gestión tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y no comparto esa posición política y bueno, estamos en posiciones divergentes, digamos, ¿no? Esto va a pasar por el Congreso, yo también soy congresista de la República y entiendo que esto se debatirá por ahí. En lo que sí creo que debemos ponernos de acuerdo y debería suceder pronto es que tenemos que tener un acuerdo de gobernabilidad, sea que se termine el gobierno del 2020 o termine como es nuestro mandato hasta el 2021. Yo pienso que sí podría hacerse con un acuerdo de gobernabilidad y con un plan muy bien marcado y con el cumplimiento de hacer las reformas que estábamos caminando, ¿no? La reforma judicial, la reforma política y algunas reformas de carácter económico que han sido propuestas por el propio Ejecutivo, que para mí son valiosísimas, como el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Competitividad. Creo que nos dará, los 2 años que nos quedan de gestión podrían ser realmente mucho más efectivos, pero implica pues la buena voluntad de las partes, ¿no? De sentarnos a cerrar ese capítulo de conflictividad política que no le hace bien al país, ¿no? Mire, lo que va a suceder es que tenemos que debatirlo. Si hay un consenso real entre todos los partidos políticos para llegar, entre todos los grupos políticos, para llegar a un adelanto de elecciones, lo haremos. Pero tiene que haber consensos. Sin consensos y sin un plan de gobernabilidad lo veo muy difícil que pasen. La Fiscalía tiene que entrar en un proceso de reforma profundo, como lo hemos planteado con el tema de una reforma del sistema judicial como un todo que ha venido fallido, ¿no? Hemos visto los casos de jueces, hay uno que es inclusive fugado en España, ¿no? Que tienen que ser extraditados. En ese camino estábamos, pero yo creo que el adelanto de las elecciones lo que haría es frustrar el avance de esas reformas que son tan valiosas. Siempre, como he dicho, le digo, he estado en contra de esos blindajes. Creo que ha sido una posición equivocada de una parte del Congreso. Yo creo que es inconstitucional. Los constitucionalistas lo dicen, yo no soy abogada, pero el presidente no puede
observar una reforma constitucional. El poder constituyente solo está en el Congreso según nuestra propia Constitución. Entonces, si el presidente no puede observar una reforma constitucional, menos podría pues hacer una cuestión de confianza por una norma que está referida a temas de ese poder constituyente que está en el Congreso, ¿no? Nosotros esperamos, vuelvo a insistir, que las soluciones tienen que ir por el lado del diálogo y la construcción de consensos, ¿no? Para empezar, no soy fujimorista, como me quieren poner esa etiqueta, nunca lo he sido, todo el tiempo, hace algunas semanas atrás, he debatido con ellos a manera muy profunda las reformas, hasta en un momento con exaltación, o sea que no hay duda de que no soy fujimorista. En este momento no sé quiénes serían, ¿no? O sea, hay grupos nuevos que se están formando, hay muchos candidatos que no sé quiénes son todavía como para poderlos evaluar, ¿no? No soy de izquierda, eso es cierto, nunca he sido una persona de izquierda, yo soy centro derecha y es el movimiento por el cual entramos, ¿no? Como Peruanos por el Cambio. El presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, indicó que los peruanos que viven en el exterior tienen derecho al voto, ello haciendo referencia a la Comisión de Constitución del Parlamento que cometió un error al dejar sin voto congresal a los peruanos que viven en el exterior. La señora Berta ha dicho que no es un error, ¿ah? Que es una deficiencia. No, no es un error. No se cayó, se desplomó. Pero dice que lo van a arreglar. Bueno, pero en vez de discutir el trasfondo de la reforma, que hubiera sido interesante discutir, creo que lo van a dejar como estaba. Eso sí lo van a dejar. Pero, digamos, ¿qué era lo que ustedes proponían? Y eso es importante, porque ustedes proponían que en algunos casos, para mejorar la representación, se estableciera un número de escaños, y lo hacían para la población indígena y para los peruanos en el extranjero. La señora Bartra ayer dijo que ustedes proponían darle el voto a los indios, como si fuera, pues, parcelando la votación. Dijo así, a los extranjeros y a los indios. Una cosa bien... Vean la grabación de Canal N para no valorarla yo y díganme si no fue un poco despectiva. Pero, ¿qué era lo que ustedes proponían en esta materia? Bueno, uno de los temas realmente graves para nosotros es el tema de la representación. Y aun cuando en nuestro país, debido al rechazo del Congreso, esto de incrementar escaños no suena bien, para nosotros era fundamental. Pero uno de los grupos de peruanos que no han sido adecuadamente representados eran los peruanos en el extranjero. Los peruanos en el extranjero votan en el Perú de 1980. Fue el primer país de América Latina y que fue realmente un modelo en términos de este mecanismo, que en realidad lo único que hace es facilitar un derecho que les asiste, porque un peruano que reside, sea temporal o permanentemente, no pierde la condición justamente de peruano con todos sus derechos. Y ya estamos llegando pues a la altura de cerca de 900.000 peruanos. Claro, para la próxima elección, si hubiera sido el 2021, se calculaba que podíamos llegar al millón. Casi al millón. Por eso yo siempre he hablado de 1 millón de peruanos. Claro, entonces, imagínate, luego de Lima, tú tienes Arequipa, Piura, que están un poco más, y luego viene peruanos en el extranjero. Claro. Y estamos hablando en otros casos ya de 8 o 7 escaños. Si tú haces la proporción a los peruanos en el extranjero, en realidad le debería tocar cerca de 5 o 6. Pero ¿cuál es el problema real? Entran dentro de los 36 de Lima. No, primero, como la Constitución dice que el Parlamento está conformado por 130, entonces cuando se ha discutido esto en diferentes parlamentos, no solo el de ahora, claro, si tú colocas uno más, le quitas a alguien. Cae Lima y muchos otros. Entonces, los congresistas que eran de esa circunscripción dijeron, no, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que los peruanos en el extranjero voten por los de Lima. Porque son los que más tienen. Pero además, pues, un despropósito. Porque la representación adquiere su mecanismo de la siguiente manera. Nosotros elegimos
en una circunscripción, uno entre nosotros, o varios entre nosotros. ¿Qué quiere decir entre nosotros? Los que residen. Claro. Por ejemplo, Los que tenemos la misma realidad. que está consignado en el DNI. Así es. Ahora, en algunos casos no es, pero eso es un problema de otra naturaleza, Claro. porque la persona no cambia de domicilio, Así decide es. por lo que fuera. Pero los de Tumbes eligen a los de Tumbes. Claro. Como los peruanos en el extranjero, que residen en Nueva New York, Jersey, Milán, Tokio, etcétera, Tokio, claro. pueden elegir a alguien que no reside fuera, sino los de Lima. Claro. Pero así fue la ley. Y esto incluso podría ser, yo hablé muchas veces, dicho sea de paso, los famosos hoy constitucionalistas, dijeron sí, claro, pero nunca nadie hizo nada. ¿Ya? Yo creo que eso es inconstitucional. No, Pero bueno. además, hay varias comunidades en el exterior que sí lo han pedido. No, claro, pero han habido reuniones, me han invitado a relaciones exteriores, en fin, a lo largo de todos estos años. Entonces la comisión, ya que teníamos esa potestad, aunque sea para soñar. Claro, para soñar no importa, claro, para el papel. Entonces, pero estaba dentro del diseño, porque ya no iba a haber el candado de los 130, Claro. y a partir del 26 iba creciendo. Lo que pasa es que ustedes establecen, tengo que dictar una clase, así que me he leído todo, establecían un mecanismo interesante que es que la Constitución no diga cuál es el número de De eso estamos congresistas peleando años. sino que lo diga la ley para poderlo cambiar. Así es. ¿Por qué? Porque la representación tiene que corresponder a un número de votantes. Entonces, cada 150.000 electores, ustedes proponían un representante. Y estamos un poquito desfasados. Y Yo digo desfasados. ¿Por qué? Porque si colocamos lo que muchos países colocan, uno cada 100.000, Ajá. ya tendríamos un parlamento de 210 más Exactamente. o menos, ¿no? Entonces, para eso, claro, uno puede decir, eso debe ser, Eso era lo que- pero Ahora, hay que colocarlo decirle- como propuesta no iba a ser. No iba a ser, pero hay que decírselo al público, Sí, ¿no? claro. O sea, en el año 1992, cuando se dio el golpe de Estado, teníamos 240 y éramos la mitad de electores. Así es. O sea, ahora somos el doble de electores y tenemos 103. Por eso es que el fujimorismo se lleva 73. Así es. Porque a ver, para que lo entiendan, es un problema matemático. Si tuviéramos el doble de escaños, el fujimorismo no hubiera alcanzado ni siquiera el 50% de la elección. No. Yo he hecho cálculos, hubiera alcanzado más o menos el 38%. 38, que es lo que se acerca a su votación real. Hay una relación matemática. Mientras mayor es el número de escaños, mayor se ajusta la proporcionalidad entre los votos que obtienes y los Y escaños la que realidad, recibes, así es. ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a ver qué solución le damos a esto, y lo que ha pasado en muchos países es que lo que hacen es otorgar como escaños especiales, Exacto. que es una figura que se hace también en términos de comunidades. Por ejemplo, en Colombia hay 100 senadores y hay 2 escaños para lo que llaman ellos comunidades indígenas y escaño para los afrodescendientes. En este caso, nosotros proponíamos 2 escaños para peruanos en el extranjero Y uno, y uno Para para el comunidades- caso de comunidades indígenas, Ahora- no indios, claro, comunidades indígenas. indígenas. Hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden compartir todas estas noticias de esta emisora a través de las redes sociales. Conmigo será hasta mañana.